Roque Jorge Olivares Vázquez, subdirector de Extensión y Vinculación. Bueno, yo creo que lo primero es aclarar el significado de extensión y vinculación, que es el apellido de la subdirección. Con extensión se refiere a la tercera función sustantiva de la UNAM, que significa ampliar lo más ampliamente posible los beneficios de la cultura. Ese es como un mandato que tiene la institución. Y en el caso del sistema incorporado, pues implica desarrollar actividades culturales y con cultura se entiende lo extracurricular, lo deportivo y recreativo, lo artístico y la comunicación y los vínculos de identidad para fortalecer la identidad de las instituciones incorporadas con la UNAM. A eso se refiere con extensión de la cultura. Y con ellos, pues obviamente se fortalece la formación integral de los estudiantes. Y con vinculación se refiere a que de las actividades que la propia UNAM organiza para los universitarios, aquellos que tienen matrícula directamente con la UNAM, de las escuelas, facultades y de los bachilleratos como la prepa y el CCH, crean actividades ex profeso de cultura, de extensión académica y de investigación extracurricular, deportiva y de comunicación. Bueno, que esas actividades que se organizan en esas dependencias universitarias o en esas instancias universitarias se puedan vincular, establecer un estrecho lazo con las escuelas incorporadas para que se puedan llevar también a cabo dentro de las escuelas incorporadas. Así entonces nosotros en la Subdirección de Extensión y Vinculación, que somos un conjunto de alrededor de 35 personas, lo que nos encargamos es de organizar actividades artísticas y culturales, deportivas y recreativas, de investigación y académicas, de comunicación y de identidad para fortalecer, como lo decía yo hace rato, la formación integral de los estudiantes. Entonces, tenemos una cartera de alrededor de 50 convocatorias anuales en estos diferentes rubros que acabo de mencionar, aparte de que ofrecemos servicios de extensión, que son todas aquellas actividades que la UNAM tiene, como las visitas al casco viejo, que es una visita a los murales y diferentes actividades como de ese tipo que vinculan a las escuelas incorporadas con la UNAM. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Pues francamente al principio fue casi traumático porque los meses de mayor actividad para nosotros yo le llamo de culmen, es los meses de marzo, abril y mayo, que es donde se llevan a cabo todos los concursos, las partes finales de los concursos, los eventos magnos como el simulador de Naciones Unidas, el Congreso Estudiantil de Investigación, las finales de los torneos, el Festival Expresarte. Entonces, prácticamente en la semana en que inició la cuarentena, estábamos por llevar a cabo el simulador de Naciones Unidas y ese hubo que cancelarlo inmediatamente, aunque el confinamiento comenzaba el viernes y ese era el último día de actividad, decidimos que no podíamos arriesgar a los chicos porque la UNAM, previendo como siempre las cosas, desde el día 17 de marzo había decidido disminuir las actividades. Entonces, imagínate lo que eso significó para los más de 400 chicos que se habían preparado como delegados de las actividades. Eso por decir el simulador de Naciones Unidas. Pero teníamos otros 400 o 500 chicos esperando la presentación de sus trabajos de investigación en la fase 3 del Congreso de Investigación. Y pues también se tuvo que cancelar, aunque se llevaba a cabo en abril.
Por supuesto que ahí pudimos rescatar del Congreso algunas cosas porque, o todo lo pudimos rescatar porque ya habíamos llevado 2 fases de evaluación. Sin embargo, para los chicos presentarse ante los jurados, con sus trabajos es algo siempre esperado, así que fue inusual no hacerlo y fue decepcionante para ellos. Y en el caso de Esperanza Arte, pues otros 500 jóvenes que estaban en la misma condición y todo lo que esto implica, por decir lo menos, porque también tuvimos el caso de las actividades deportivas, ya estábamos en finales y teníamos que resolver ese asunto de esas finales sin llevarlas a cabo, sin traicionar nuestro reglamento y manteniendo el espíritu deportivo. Entonces, en primer lugar fue eso, pero además, pues nos pararon en seco a todos de actividades y aunque empezamos a trabajar desde el principio, la velocidad fue bastante lenta, no fue como habitualmente lo hacemos, porque no sabíamos bien a bien lo que iba a suceder. Todo parecía que en 40 días podríamos restablecer las actividades y entonces estábamos indecisos. Así es que teníamos a los jóvenes, a las escuelas y a sus profesores en expectativa total a ver qué iba a suceder y por otro lado nosotros estábamos trabajando a marchas forzadas para prevenir un escenario alterno, ya que la universidad pues hacía sus propios análisis de las cosas y avisoraba un panorama como el que tenemos actualmente, en que más de 7 meses después seguimos confinados y ahora con el rebote de invierno que ya las autoridades nos habían anticipado. Entonces, primero fue de esa manera. Ya más adelante nos fuimos acomodando para organizar diferentes actividades. Por ejemplo, rescatamos 3 meses después el simulador de Naciones Unidas, lo hicimos de manera remota y tuvo un éxito bastante considerable porque prácticamente se pudo atender y participaron casi todos los chicos que se habían inscrito. Algunos ya no lo hicieron porque ya habían egresado, porque eran de sexto año y de bachillerato y ya no tenían condiciones para presentarse. En el caso del Congreso de Investigación, como lo dije, lo llevamos al punto tal que pudimos em, generar los premios para calificar a los mejores trabajos y poderles dar sus acreditaciones, ya que teníamos compromisos en eventos nacionales e internacionales donde teníamos que enviar representatividad y lo pudimos lograr. Aunque, como digo, la parte de que los jóvenes se presentaran frente a los jueces fue ya imposible de resolver. En el caso de los torneos, pues las finales las tuvimos que analizar con base en sus puntajes anteriores y ver cuál tenía el mayor puntaje para declarar un ganador. Así es que obviamente eso fue pues decepcionante, pero lo salvamos al menos. Y definitivamente expresarte que se divide en la parte plástica y en la parte de artes escénicas, pues artes escénicas no se pudo hacer nada y en artes plásticas sí pudimos resolverlo porque ya habían sido evaluados los trabajos, entonces solamente era declarar a los ganadores. Por supuesto que toda la oferta que tenemos en actividades remotas o actividades virtuales, mejor dicho, que son los concursos de video de diferente índole y concursos en los que todo el material se envía y se recibe y se evalúa en línea, pues se pudo resolver de manera natural, aunque con eh, ma- plazos más largos porque los jurados no estaban disponibles en todo momento, ya que son académicos y hay que comprender que en ese momento tuvieron que transformar su actividad presencial a virtual y el tiempo que tenían para atender cosas alternativas como las en las que nos apoyan siempre como jurados, tuvo que esperar y nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo
por llevar las cosas de una manera más ralentizada, a diferencia de otros momentos. Ya más adelante pudimos organizar dos actividades que tuvieron mucho, bueno, una de ellas mucho éxito, que fue una convocatoria durante la cuarentena que denominamos Mi vida antes y después de la pandemia, que fue un concurso de 4 disciplinas diferentes que conjuntaban lo académico, lo artístico, lo tecnológico, la comunicación e incluso el deporte, porque tuvimos ahí unas demostraciones de ajedrez en línea. Esta convocatoria nos redituó bastante bien, tuvimos más de 800 participantes, lo cual le vino bien a los jóvenes, yo creo, porque les permitió expresar los sentimientos que estaban viviendo en este confinamiento y con este cambio tan brusco que sufrió su vida, y lo vimos en la alta participación que tuvieron. Y con respecto al otro evento, que no fue tan masivo en cuanto a participación, que denominamos Este Verano Sí, ahí organizamos también una serie de actividades que nos permitieron vincularnos con los jóvenes en este periodo. Y aunque la respuesta fue menor, eso creemos que es debido al cansancio que ya tenían los jóvenes y los propios maestros de haber estado tanto tiempo frente a la computadora desde marzo, y les estábamos demandando pues también ese tipo de actividades. Sin embargo, nos permitió descubrir una beta importante de trabajo que más adelante quizás nos sirva para ampliar nuestra agenda de eventos y no concentrar solo en 3 meses las actividades que desarrollamos. Entonces, al principio fue esa la dificultad. Bueno, otra dificultad es que todos los que colaboramos estábamos trabajando de manera remota y éramos menos porque solo parte del personal universitario no sindicalizado podía ser convocado, ya que pues las reglas institucionales así lo marcaban, y pues también hacía más lentos los procesos. Y además cada persona pues tenemos diferentes habilidades en cuanto a lo tecnológico y diferentes condiciones de disposición para poder hacer el trabajo de este tipo, en línea o de manera remota. Nos hemos ido acomodando y hemos descubierto que lo que hicimos hace 5 o 6 años, que fue comenzar a desarrollar un catálogo de actividades remotas o en línea, eso nos benefició bastante, nos ha ayudado a ir transformando lo demás de manera más propositiva, más rápida, más creativa. Eh, sin esa experiencia, yo creo que hubiéramos tardado más tiempo en volver a tomar el timón y las riendas de lo que estábamos haciendo. Pero a todos nos llevó un periodo de aprendizaje, y una vez que agarramos el riel de lo que estábamos haciendo, lo hemos mecanizado de alguna manera, que nos ha podido seguir ofertando tanto cosas en las redes sociales como convocatorias propias de cada uno de los departamentos que conforman la subdirección. Así es que ese es el estatus más o menos que a grosso modo tenemos de esta área en este periodo de alto confinamiento. Bueno, como lo dije, efectivamente son estos dos eventos que mencioné de la convocatoria Mi vida antes y después de la pandemia. Este verano sí, pero creo que la parte más importante que me permite esta pregunta describir o mencionar es que gran parte de las actividades que nosotros realizamos las hemos podido trasladar a lo remoto y a lo virtual. Y entonces eso fue algo que emergió, que nos permitió darnos cuenta de que podemos hacer esas actividades de manera remota. Por ejemplo,
el Congreso de Investigación. En el Congreso de Investigación participan escuelas que vienen de fuera y que el gasto para traer a los jóvenes a la tercera fase, que es la presencial, pues a veces resulta hasta en 100,000 pesos, porque implica, estoy hablando del conjunto de jóvenes que vienen, el transporte, el hospedaje, la alimentación y la alimentación, hospedaje y los viáticos en general de quienes los acompañan, además de todo el trámite administrativo que les implican a las escuelas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vemos que tal vez esa fase de alguna forma la podemos hacer de manera remota para que escuelas o hacerla de manera mixta para que algunas escuelas que son de provincia participen en estas actividades sin moverse de sus lugares de origen. Eso en cuanto a esta parte académica, igual que el simulador de Naciones Unidas, que una parte se puede hacer virtual, por ejemplo, todo el periodo de formación que lleva 7 años, perdón, 7 meses, en lugar de hacerlo en las oficinas de la DGIRE, se puede hacer de manera remota sin que haya problemas de traslado de los jóvenes, de su propia seguridad, porque eso es algo que les preocupa a los padres constantemente, de que los chicos ya salen a las 7, 8 de la noche de su formación. Entonces esto se puede hacer de manera mixta para que sea de manera virtual, hasta un ahorro en términos económicos por los gastos de traslado, comida y todo lo que les implica invertir para estarse formando en el simulador. O nuestros conferencistas, ¿por qué necesariamente tienen que trasladarse toda la ciudad, atravesar toda la ciudad para llegar al lugar donde lo llevamos a cabo, si lo podemos hacer con ellos de manera remota? En fin, nos empezamos a dar cuenta de todas esas cosas y que podíamos hacerlo sin ningún problema técnico, porque hoy los medios de comunicación, las plataformas así lo permiten. Entonces creo que además de que emergieron procesos y procedimientos nuevos, eh, también emergieron estas formas de darnos cuenta de, de que podemos hacer algunos cambios. Por supuesto, también para mí ha sido una sorpresa dos actividades que además me parece una de ellas como que lo podría decir hasta interdisciplinaria. La primera, que no es esta que acabo de mencionar, es la poesía. A mí me impactó de manera muy importante darme cuenta de que en la primera convocatoria, donde estaba incluida como una de las disciplinas a las que estábamos invitando a participar, la poesía, tuvimos casi 200 participantes y nunca habíamos hecho un concurso de poesía. Y francamente la calidad era muy buena en muchos de los casos. En otras obviamente ni siquiera era una poesía, era una narrativa de lo que los jóvenes estaban viviendo, lo cual también fue enriquecedor porque nos permitió ver cómo estaba la subjetividad de los jóvenes en ese momento, en lugar de estar especulando sobre qué estarían sintiendo. No, ahí lo estaban plasmando. Pero además la calidad de las poesías fue para mí bastante sorprendente. Yo aprecio mucho la poesía, me he dedicado a leer toda mi vida poesía de diferentes tipos y creo que no solamente mi opinión, sino la de poetas a los que les enviamos, que fueron jurados, que les enviamos las poesías, estaban gratamente sorprendidos. En este verano sí lo pusimos más fino todavía y en lugar de poesía cualquiera, cualquier tipo de poesía, pues, cualquier género de poesía, decidimos que fueran décimas, que es una particularidad de la poesía. Y sin embargo, también tuvimos mucha participación y muy buena calidad. Es más difícil lograr una métrica adecuada y una rima en una décima, y sin embargo tuvimos mucha participación. Entonces eso es una actividad que emerge y que al menos yo ya no pienso dejar suelta, porque sobre todo en la adolescencia creo que se da mucho el escribir los sentimientos a través de expresarlos, vamos, a través de todos estos medios artísticos, y uno que habíamos dejado de lado era la poesía. Y el otro fue el cómic. Aunque tuvimos poca participación de cómic,
ahí, fíjate, conjuga el cómic, conjuga el conocimiento técnico, obviamente, el dibujo, pero también la narrativa, que es muy importante, y también el conocimiento de ciencia y de la ficción. Entonces, para mí esa es una actividad como decir la natación en el deporte, porque conjuga muchos elementos que enriquecen y hacen que emerja la potencialidad creativa de los jóvenes. Recibimos creo que 10 cómics, pero esa cantidad que es mínima no dejó de sorprenderme en cuanto a todos los elementos que los chicos conjugaron en ellos, que fueron todavía limitados porque creo que también nuestra convocatoria no tuvo la suficiente solidez porque era la primera, pero puliéndola un poquito más creo que podemos tocar una fibra sensible de los jóvenes. Por eso también fue otra cosa que emergió y que nos dio mucho gusto detectar, al menos a mí. Eso creo que en resumen es lo que puedo decir al respecto de en este punto. Sí, creo que está la cuestión, una es la tecnológica, ¿verdad? Yo me percaté de que algunos de mis colaboradores, bueno, ya lo sabía, pero me di cuenta de que eran menos tecnológicos de lo que yo me lo imaginaba. Entonces, resulta que eso fue un factor que hubo que emparejar, pero no podíamos emparejarlo de manera colectiva ni institucional, es decir, hacer un curso o apoyarles ahí presencialmente. Tuvieron que buscar la manera y todos y cada uno buscaron la forma, igual que muchos en la UNAM y en muchas partes del mundo y del propio país, pues de México, buscaron la manera, ¿verdad? Y encontraron finalmente un equilibrio. Otra cuestión que es importante que mencionar, pues es que se empalmaron dos contextos muy complejos, el contexto hogar y el contexto trabajo. Entonces, aunque mucho se habla de que esto del trabajo en casa, yo conozco gente, tengo familiares que tienen 15 años trabajando desde su casa y, y que solo van a la oficina el fin de año, a la reunión festiva o van a actividades mínimas cada mes o cada 2 meses. eh, Son pocas las personas que se dedican así al trabajo en casa. Incluso nuestra directora, la licenciada Giral, es muy de vanguardia en ese sentido y ya hemos estado ensayando con mi área y otras áreas esto del trabajo en casa para ver cómo funciona, porque eso reduciría el tiempo de transportación, la seguridad, los gastos de la gente y como hemos visto, muchas de las actividades, al menos en nuestra área, se pueden desarrollar de manera en el hogar y se pueden solamente llegar a concretar los proyectos a las oficinas. Y eso no quiere decir que las personas no estén trabajando, porque yo estoy seguro de que han trabajado más de lo que trabajarían estando en la oficina, donde a veces hay horas muertas que se pierden y que las está uno perdiendo también en la vida personal. Nada más que a lo que quería llegar antes de llegar a esa parte que es benéfica, es a que de pronto con este confinamiento se traslaparon los dos contextos. Entonces, llevó un tiempo de aprendizaje para ver, para cómo, para ver cómo se organizaban los tiempos. Porque, ok, no me transporté, ya estoy en mi casa, pero resulta que hay otros que están también en mi casa, quienes tienen hijos, los hijos, quienes tienen otros familiares que atender, pues los tenían que atender y de una manera diferente a como estamos habituados, donde ya voy a salir, entonces ya dejé preparado el desayuno, ya dejé listo X, me levanté más temprano y dejé aquello listo. Pero como no voy a salir, entonces nos vamos a organizar de manera diferente. Es más, ni siquiera se habló, sino que de manera inercial se comenzó a dar.
En algunos casos, pues sí, se tuvo que hablar e incluso yo estoy seguro, como le he comentado a la licenciada Giral, muchos universitarios que somos los que, gracias a nuestra forma de trabajo en la institución, hemos permanecido más tiempo confinados, pues de pronto comenzaron a descargar los familiares que tuvieron que regresar a trabajar en nosotros cosas, actividades que ellos ya no podían atender de su vida personal. Y entonces ya estábamos atrapados entre el trabajo y la vida cotidiana. Entonces, el, en determinado momento, las cosas que yo hago en la oficina, al mismo tiempo estaba presente el hogar y tenía yo que atender cosas del hogar. E igual al revés. De pronto ya estoy en horas de que debo estar en mi casita preparando cosas para el día siguiente, pero recibía yo llamadas o cuando digo yo, no yo Roque, sino en general recibíamos llamadas o recibíamos requerimientos, que además como los procesos van más lentos, resulta que las horas se van haciendo más largas. Entonces, ya no era, bueno, los periodos de tiempo, entonces ya no era a las 2 de la tarde como estábamos habituados a atenderlo, sino a las 4 emergía algo, que era habitualmente la hora de la comida, había que esperarse a las 5 y para obtener la respuesta y la consecuencia de la respuesta eran las 8 de la noche, cuando ya en otras ocasiones ya estábamos de salida a las 8 de la noche. Entonces yo me imagino que hubo gente que estaba preparando los frijoles mientras estaba respondiendo un correo del trabajo. Entonces, a eso me refiero con que estaban traslapados los contextos. Y al principio eso generó, yo creo, mucha tensión entre las personas. Incluso yo lo percibía entre mis colaboradores que los tiempos de respuesta eran muy raros, muy lentos y muy, a veces me contestaban una cosa por otra. ¿No? Bueno, nunca me mandaron la lista del mercado, pero yo me imaginaba que estaban en una cosa así, por eso me respondían una cosa sin sentido. No voy a decir que duró mucho tiempo esto, pero sí es algo que ocurrió. Poco a poco hemos ido logrando el equilibrio, lo cual no quiere decir que ya se hayan vuelto a la normalidad los dos contextos. Creo que ahora lo dominamos más, la mayoría, pero siguen ocurriendo cosas que no podemos evitar y creo que debemos tener la flexibilidad de trabajar bajo esas condiciones, es decir, sabiendo que eso está sucediendo. Por ejemplo, yo escuché a alguien decir, no te disculpes porque se oyen ladridos cuando estás en una reunión de Zoom. Finalmente el trabajo es el que entró a tu casa, no tu casa la que se fue al trabajo. Entonces, aunque sea por razones de salud pública, pues sí es verdad, eso se traslapó. Y si eso le sumamos que no es fácil convivir con la gente que cotidianamente vivimos, porque generalmente las vemos poco tiempo, de pronto 8 meses estar con las mismas personas se vuelve una locura. Entonces, también hay que tomar en cuenta ese factor que no podemos generar mayor tensión con el trabajo cuando lo podemos sacar de la manera en que lo podemos acomodar sin que esto afecte. Al menos yo lo puedo decir en lo que yo he vivido en la subdirección, sí ha habido consecuencias en la forma de participación de los jóvenes y de las escuelas, pero no ha sido significativa. Y además yo pongo algo que está antes que todo, es la salud de las personas. O sea, creo que hay que priorizar. Y ahorita la prioridad es esa. Después tendremos tiempo para digerir todos esos aprendizajes y mejorar. Ya les acabo de decir un montón de cosas que nosotros hacemos y que nos han venido bien también para aprender cosas nuevas de nosotros. Por supuesto, le voy a adicionar un elemento más, pues estamos en medio de una pandemia y quiero decirte que al menos dos de mis colaboradores, justo cuando les tocaba atender cosas en que directamente son responsables, tenían a familiares enfermos y no enfermos de que les dio una gripa, sino que de que los tenían en el hospital y graves. Como si fuera la ley Murphy, ¿no? Justo cuando necesito todo el tiempo para estar atendiendo lo que voy a atender, justo en ese momento sucede que se desestructura todo. Entonces,
pues están ahí esos elementos que también fueron un reto a resolver y que con el apoyo de todos y entre todos pudimos ir resolviendo de manera más o menos comprensiva, porque pues ya sabemos lo que estamos haciendo, lo hemos hecho al menos juntos casi una década y eso hace que las cosas se faciliten más y ya con la confianza que nos tenemos, sabemos por dónde tenemos que actuar y eso ayudó. Pero de que hubo un, primero, así como, yo me lo imagino así como que de pronto llega una ola gigante al barco, pues sueltas el timón por la fuerza de la ola que viene y en lo que te levantas y lo agarras y lo vuelves a controlar, pues sí lleva un periodo de aprendizaje. Sin embargo, ha sido muy satisfactorio ver cómo se han logrado muchas cosas en este tiempo, a pesar de todo lo que ha sucedido y teniendo a menos de la mitad del personal trabajando en ello. Y no por ganas de, no por falta de ganas de los demás, porque yo sé que tengo la voluntad de los demás compañeros, pero por razones de que la institución así se maneja, así son las cosas, pues estamos trabajando los que podemos trabajar. Eso es lo que podría decir al respecto. Como ya las he venido mencionando en las diferentes respuestas, pero yo creo que así la más fuerte es el ajuste creativo de las personas a diferentes ritmos y de diferentes formas, ¿verdad? Porque hay desde quien ya no quiere estar en su casa porque ya no aguanta y se me quería salir y yo tenía que estarla regresando, hasta la persona que dice, ah, qué fabuloso, esto es lo que el mundo debería de ser, ¿no? Entonces, tengo esos dos extremos. Sin embargo, en torno a esos extremos, tengo toda esta variable de, de personas, de los colaboradores que ven esto también como una oportunidad de aprendizaje que les va a ayudar a desarrollar nuevas ideas. Todos, en todos los casos de los jefes de departamento y sus colaboradores, he encontrado cómo van brotando ideas que algunas son totalmente novedosas, otras tienen que ver con lo que hacíamos habitualmente, pero las han ajustado a estas nuevas condiciones de una manera muy creativa, de mucha apertura. Entonces, eso creo que es el aprendizaje más importante, la capacidad de ajuste creativo que podemos tener eh, cuando hay solidez en lo que se está haciendo. Y creo que algo que fue muy atinado de nosotros como área fue lo que les mencionaba al principio, haber comenzado a hacer desde hace 6 años, 7 años creo, la primera actividad remotas, virtuales, lo cual nos dio una experiencia y además nos dio actividades que pudimos implementar rápidamente, pero nos dio la experiencia mínima que necesitábamos para no arrancar de cero en estas circunstancias. Así es que eso creo que por ahí es por donde debemos seguir caminando, usar la tecnología como un medio para poder potenciar el impacto que tenemos sin cargarnos de un trabajo que no podemos desarrollar porque ni somos tantos. Se oye 35 personas muchas, pero ya en el momento de operar los diferentes programas, pues no son así. Y luego, con una estructura tan rígida como es estar de un horario determinado en la oficina, digo, yo nunca he sido y mis colaboradores lo saben, de contar el número de horas que estamos ahí. Y la UNAM además nos lo facilita, pero yo estoy seguro que trabajan más de lo que en realidad eh, sería una jornada laboral normal. Lo que pasa es que a veces hay tiempos muertos porque los tiempos de las actividades se concentran en un periodo de tiempo muy, muy condensado, muy corto. Y esto genera un estrés también laboral muy fuerte, que creo que ese es
Ese es otro aprendizaje. Puede hacer la agenda más extendida a lo largo del año y con estos apoyos tecnológicos que ahora tenemos y que esta pandemia sirvió para que aquellos que le tienen miedo, pues le perdieran el miedo y comenzaran a intentarlo y darse cuenta de que no hay ningún problema, que pueden enfrentar ese reto y no solo enfrentarlo, sino ser creativos frente a ello. Por supuesto que ha habido problemas, desajustes y demás, no me niego a verlos, pero esos son mínimos comparados con lo que yo veo de potencialidad que tiene esta condición, ¿verdad? Entonces, ojalá que cuando esto se regularice, se estabilice la situación sanitaria en el mundo, podamos demostrar que se puede hacer estas cosas que venimos haciendo de la extensión y de la vinculación con más potencialidad sin desgarrarnos en el camino. Mencionar que ha sido muy satisfactorio poder hacer este ejercicio que estamos haciendo hoy porque de alguna manera no solo nos va a servir como un documento histórico de lo que hicimos, sino nos va a ayudar a apreciar más lo que hacemos unos y otros en la de Gire, porque a veces no nos damos cuenta y calificamos la actividad del otro de manera muy genérica y no nos damos cuenta de lo que hacemos. Eso es a lo interno. Y a lo externo es mostrarles a las instituciones incorporadas que hemos seguido trabajando, que igual que ellas hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande, pero que no nos arrepentimos de ello y que seguiremos afrontando juntos esta nueva condición que nos va a llevar seguramente a un nuevo estado de cosas en la educación y al menos en lo que compete a la extensión y la vinculación, diferente, más creativa, más amplia y más benéfica para todos. Y algo muy importante, pues aprovechando este espacio, es decirles que ojalá estén atentos primero a nuestro blog de la Gaceta, donde publicamos todo lo que vamos haciendo, aunque de manera general, no todo el detalle, donde también estas entrevistas pues las van a poder encontrar, pero además nuestras redes sociales que pueden consultar y dar seguimiento a todo lo que estamos publicando. Están activas todo el tiempo, así lo han hecho en este periodo y lo seguiremos haciendo. Y por supuesto a nuestras convocatorias en el sitio tradicional de extensión y vinculación, donde ahora en este nuevo formato que le dimos, tenemos concentradas las convocatorias de todos los departamentos para que sea más fácil su localización. Así es que sigan participando en nuestras actividades de extensión y vinculación, que con eso enriquecen su propia formación y la formación de sus estudiantes para quienes son maestros y autoridades de las escuelas.